¿Qué es la teología? La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es de origen griego o teos, que significa Dios, y o logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con él. El término teología nace en el seno de la filosofía, y fue observado y empleado por primera vez en el libro La República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Luego, la expresión teología fue usada por Aristóteles para referirse al pensamiento mitológico y, más adelante, como una rama fundamental de la filosofía. El concepto aristotélico de metafísica incluye el estudio de las cosas divinas como uno de sus asuntos, aunque no se limita a este. La teología fue aceptada por el cristianismo entre los siglos IV. Desde entonces, en el mundo cristiano, filosofía y teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía hasta que la secularización favoreció que se independizaran una de la otra. Todas las religiones aplican estudios en teología. En ese sentido, se puede hablar de teología abrahámica, judía, cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y celta, por citar los ejemplos más difundidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro de Velasco, pertenezco a la Compañía de Jesús en México y pues venimos a hablar ahora un poco de lo que es la teología. La teología es ante todo un discurso, un pensamiento, una forma de pensar incluso, que tiene sus condiciones, tiene sus reglas. No se le puede calificar como ciencia, pero sí tiene un método, tiene una estructura, tiene unas normas fundamentales y es un tipo de discurso que se origina sobre todo en Occidente, aunque otras religiones tienen también algún tipo de teología. Podemos decir que prácticamente todas las religiones tienen algunas formulaciones que desde nuestro punto de vista se pueden considerar como teología. Hay diversas formas de decir de qué se trata. Bueno, primero yo diría, ¿qué hace la teología? La teología, fundamentalmente yo diría, escucha y pone palabras a los sufrimientos, a los anhelos y a las esperanzas del pueblo, especialmente del pueblo sufriente. Eso sería lo primero. Lo segundo es que la teología nos ayuda a poner en cuestión a los ídolos. Y nuestra época tiene muchos ídolos, muchas más que las épocas pasadas. En ese sentido, podemos decir que la teología es un instrumento para liberarnos de la servidumbre, de la esclavitud que las diversas culturas han tenido respecto de diversos ídolos. La tercera sería apuntar a los lugares donde hay salvación. Fundamentalmente la teología es un discurso que habla de la salvación y en ese sentido es un discurso de esperanza, de buena noticia, incluso de alegría. La teología nos permite descubrir dónde se da la salvación de Dios en este mundo. Y por último, como otra forma de esto mismo, podríamos decir que la teología es la que da palabra a la comunidad y a la comunión. Da palabra a la experiencia del reino de Dios que ya está presente en este mundo. En este sentido, en la teología podríamos decir que habla del amor, que habla del Espíritu, que habla de ese Padre de Jesús al que mencionamos como Dios porque funda, porque impulsa, porque da sentido y porque da plenitud a nuestra vida humana. La teología es un discurso sobre el mundo, sobre su belleza, sobre su sentido, sobre su esperanza y sobre su futuro. Esto es lo que de alguna manera pone en cuestión a todos los ídolos de nuestra modernidad y posmodernidad actual.
por eso también es un discurso de libertad y de alegría.